Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Quiero dar la bienvenida a esta hora a Jorge Ortiz para hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera pregunta es, ¿de verdad teníamos la esperanza de pensar que iban a aceptar una derrota electoral y decir, he perdido, felicito al nuevo presidente y me voy a retirar del poder? ¿Se podía esperar eso del chavismo? Buen día. Buenos días, Milton y Verónica, gracias por la invitación. A ver, de mi parte, ninguna esperanza. Cuando escuchaba en los días y semanas anteriores que parece que esta vez sí, que es tan abrumadora la mayoría opositora, son tan multitudinarias las manifestaciones en favor de María Corina Machado, que la dictadura venezolana no va a poder, esta vez sí no va a poder negar el triunfo de la oposición, yo decía, ¿seguimos siendo así de ingenuos? ¿Seguimos siendo así de cándidos? No sabemos, no hemos aprendido en América Latina en 200 años de caudillos, no hemos aprendido cómo funciona el poder, no hemos aprendido que a este tipo de regímenes no se los saca democráticamente, ni llegan democráticamente, ni se van democráticamente. Su ejercicio del poder es autoritario y trata siempre de ser totalitario. Cuba es un régimen totalitario, Venezuela todavía no lo es, pero hacia allá está avanzando significativamente. Ese tipo de regímenes como el venezolano no se va por las buenas, menos aún como es el caso actual de Venezuela, que hay un componente de narcotráfico, de crimen organizado por detrás. Ahora, claro, desde 1999 el chavismo ha tenido solo victorias electorales, las victorias que ellos han querido. En el 2007, en el primer referendo, donde Chávez preguntó a la gente si quería la reelección indefinida, lo pierde por las urnas, pero él se da modos de que la situación en la Asamblea cambie y terminó ganando. En el 2013, cuando muere Chávez y Maduro enfrenta a Capriles, también ganó Capriles, también perdió el chavismo, pero le dieron la vuelta al resultado, aunque sea con un punto, pero le dieron la vuelta. Era lo mínimo que se podía esperar que pase ayer. Ahora el tema es, ¿qué se hace? Pues el problema de estas dictaduras, de estos regímenes autoritarios como el venezolano, como todos los regímenes del socialismo del siglo XXI, es que a los pueblos poco a poco no les van dejando otro remedio que levantarse en armas, que retomar el poder, rescatarlo por la fuerza. Porque ayer era evidente, absolutamente evidente, que Edmundo González con María Corina Machado era abrumadoramente más popular que Maduro. Maduro, el chavismo, el socialismo del siglo XXI utilizaba todos los recursos públicos del Estado para hacer manifestaciones, reuniones, a tratar de hacerlas lo más multitudinarias posible. Y sin embargo, muchísima más gente, y gente muchísimo más eufórica, se reunía en torno a María Corina. Era evidente que la oposición ayer tenía una preferencia enorme en la ciudadanía y aún así se inventaron 7 puntos de diferencia para el chavismo. 7 puntos de diferencia. Y ya tienen a todo el claque internacional, ¿no?, diciendo que ya se sabía, que las encuestas, que había sido mentira. O sea, ya se sabe, ahí están todos estos señores del socialismo del siglo XXI, muchos de ellos prófugos de la justicia, diciendo que un gran triunfo del socialismo del siglo XXI, un gran triunfo de Venezuela, un gran triunfo del presidente Maduro. ¿Qué le queda en este momento al pueblo venezolano? Después de haber insistido durante 25 años de tratar de derrotar al chavismo por vías democráticas, y como tú muy bien lo recordabas, Milton, más de un triunfo ha tenido la oposición y siempre, sistemáticamente se lo negaron. ¿Qué van a ser tan candorosos los líderes de la oposición de creer que no importa después de 6 años si vamos a ganar? María Corina está joven y todavía después de 6 años, por favor, el chavismo es como el castrismo. Al fin y al cabo pertenecen a la misma matriz socialista. No entregan el poder,
Castro decía, y no se equivocaba, decía un gobierno se refería al tipo de gobierno como el de él, es como una bicicleta. Si se detiene, se cae. No pueden detenerse, tienen que seguir, tienen que seguir. Lo hicieron ayer, lo hicieron en elecciones anteriores, lo harán cuantas elecciones quieran, mientras la oposición siga creyendo que ingenuamente que algún día la dictadura venezolana dirá, esta vez sí nos ganaron, lo reconocemos y entregamos el poder. Imposible, absurdo, ridículo. Jorge, buenos días. Y bueno, ya Maduro anticipaba, ¿no? Un baño de sangre, decía, en caso de que gane el candidato opositor Edmundo González. Esto generó el rechazo del presidente de Brasil, Lula, también de Gabriel Boric, quien ahora incluso está diciendo que son poco creíbles los resultados. Pero ¿cómo vemos geopolíticamente esto? Porque ya China, Rusia, Irán han felicitado a Nicolás Maduro como presidente reelegido de Venezuela. ¿Cómo vemos toda esta situación y el rechazo que ha generado, por ejemplo, del lado del presidente de Brasil, de Chile? ¿Cómo vemos todo esto? A ver, y yo creo que no creo mucho en la sinceridad de Lula. Lamentablemente ha sido bastante serpenteante en sus posiciones, ha amparado a los regímenes autoritarios y de rato en rato, un poco para lavar su imagen, que tiene una buena imagen internacional. Lula ha sido un gobernante pues equilibrado, moderado, eficiente, pero lamentablemente tiende estas veleidades ideológicas. Creo que pronto Lula se olvidará de esto y volverá a estar aliado a Maduro. Y lo mismo hará Petro. Y sin duda la señora Claudia Sheinbaum en México siguiendo los dictados de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, habrá una internacional de los regímenes autoritarios operando en América Latina con enorme eficiencia, apoyando incluso a otros caudillos latinoamericanos que perdieron el poder para que traten de regresar y ampliar la influencia, el poder del socialismo del siglo XXI. Evidentemente Rusia y China encabezan una cruzada mundial y liberal. ¿De qué están las democracias liberales? Están tratando de debilitarlas. La guerra ucrania es una clara expresión de ese afán por derrotar a las democracias liberales. Le están poniendo a prueba la solidaridad de las democracias occidentales, especialmente de la Unión Europea y sobre todo de los Estados Unidos, que corre el gravísimo riesgo en noviembre de caer en manos de otro autoritario, populista, peligroso y dañino y extremista como es Donald Trump. Entonces, evidentemente, Maduro no estará solo. Todos sabemos que el triunfo de ayer es un triunfo falso, fue un fraude electoral. No había manera de que ganara Chávez, de que ganara el chavismo. Pero en vez de ese aislamiento total, absoluto, que correspondería, pronto habrá las solidaridades, la realidad, no puede sufrir el pueblo venezolano, apoyémoslo, y pronto tendremos la internacional autoritaria en la que está Lula, en la que está López Obrador, en la que están todos estos presidentes socialistas de América Latina apoyando al régimen de Venezuela, que se consolidará como se ha consolidado las otras veces, mientras seguramente otro millón o millón y medio de venezolanos ya totalmente desesperanzados, volverán a salir de Venezuela, saldrán de Venezuela, con lo cual el número de venezolanos en la diáspora probablemente en los próximos años llegue a 10 millones, la consecuencia más visible del socialismo del siglo XXI. Y terminamos, Jorge, diciendo lo mismo, diciendo que al final el pueblo venezolano será el que resuelva su situación, porque hemos visto que la comunidad internacional no puede hacer mayor cosa. La oposición venezolana que ha actuado sistemáticamente y, como tú dices, a veces de manera ingenua, porque hemos tenido los casos. Capriles, derrotado, después se retiró. Ledesma, el alcalde de Caracas, preso y después exiliado. Y todos los líderes que han ido surgiendo. Guaidó, presidente interino reconocido por casi 70 países del mundo y no pasó nada, absolutamente nada. Y ahora ola, Leopoldo López. Leopoldo López preso 4 años. Y ahora la ola encabezada por Corina Machado, que también cree lo mismo. ¿Qué debe hacer la oposición para no seguir repitiendo lo que al final termina siendo derrotas injustas, pero al fin derrotas?
A ver, a mí no me cabe duda que la cúpula del Partido Socialista de Venezuela, los altos cargos, los altos mandos del gobierno de Venezuela están viviendo esplendorosamente bien. Igual que los líderes militares, generales y coroneles, pues pertenecen a una casta minoritaria que se ha enriquecido absurdamente todos estos años. Están más que recontrarregistrados los casos de corrupción en cantidades monumentales, empezando por la hija de Chávez, que todos sabemos quién es y dónde vive y cómo vive y cuánto tiene. Y sin embargo, pues siguen defendiendo la honestidad de ese gobierno. Pero en las Fuerzas Armadas venezolanas, eh, los sargentos, los cabos, los soldados, están pasando apuros y están pasando apuros sus parientes, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, sus amigos, sus vecinos, sus colegas que han tenido que emigrar. Son más de 7 millones de venezolanos que han emigrado huyendo del socialismo del siglo XXI. Ese éxodo se va a incrementar en los próximos años, cuando ya la gente perdió las esperanzas, gente que decía, me quedo en Venezuela porque ahora sí ganamos con María Corina, sí vamos a poder, pero con Maduro es el que no se puede. Maduro no iba a entregar el poder nunca. Y quienes creyeron que esta vez sí pecaban de una ingenuidad candorosa y de una falta de conocimiento de la historia. Eh, pero yo creo que este es el momento en que la opinión pública venezolana, yo creo que la oposición debe trabajar en las bases. En la base incluso de la Fuerza Armada debe haber, tiene que haber, hay mucha gente descontenta porque está padeciendo las privaciones. Ese país tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles, un lago de petróleo, un mar de petróleo. Ese país debería estar viviendo una solvencia impresionante, una prosperidad incontenible, porque tiene unos recursos naturales abrumadores y es uno de los países más pobres y además declinantes de América Latina. Eso hay que hacerle ver, olvidarse de pensar de aquí a 6 años, de aquí a 3 años les ganamos las elecciones. Nunca el chavismo aceptará que ha perdido las elecciones. Nunca el socialismo del siglo XXI entregue el poder por las buenas. No nos confundamos con el caso ecuatoriano. Aquí Correa se fue porque creyó que le dejaba a un lugarteniente, Lenín Moreno, el poder encargado un rato para después volver con más poder y más tiempo. Se equivocó con Lenín Moreno, gracias a Dios. Lenín Moreno nos salvó a los ecuatorianos de estar hundidos en la autocracia, de estar tan cerca de Venezuela como hubiéramos estado. Pero ese camino ya no funciona. Con lo de ayer se demostró que el camino de las urnas no funciona. Hay que trabajar a la gente para que la próxima vez que quieran imponer su régimen, para cuando ese régimen, el de Maduro, quiera pasar de su autoritarismo actual al totalitarismo estilo cubano, sean las bases militares incluso las que se opongan, no solamente la gente en la calle, los estudiantes, los artesanos, los obreros, cansados de tanto engaño, sino también las bases de las Fuerzas Armadas, porque mientras las Fuerzas Armadas sigan entregadas, vendidas, eh, eh, convertidas en un instrumento vil del poder político, pues Venezuela no saldrá de esa crisis, seguirá empobreciéndose y seguirá la gente huyendo. Creo que tienen que hacer otro tipo de trabajo tan constante, más constante que el de antes, más constante que el de antes, pero no pensando en ganar las elecciones, sino ganándose la voluntad de la gente en las calles y empezando incluso con los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Y Estados Unidos, cuando hablamos de Estados Unidos y la posición que podrían tomar, hemos pasado 4 años del gobierno de Biden donde aparentemente no hubo mucho contrapeso a la política de Maduro. Vamos a estrenar gobierno en enero, viene Trump o viene Kamala Harris. ¿Qué expectativa se puede tener de lo que haga Estados Unidos frente al gobierno chavista? Creo que poco, porque alrededor del año 2000, poco tiempo después de haber empezado el chavismo en Venezuela, creo yo que el gobierno de los Estados Unidos, hay muchos indicios de que en efecto eso ocurrió, tomó la decisión de no intervenir más en América Latina. Los Estados Unidos intervinieron muchas veces, arbitrariamente, muchas veces en América Latina, otras veces creyendo que con sus intervenciones ayudaban a estabilizar la situación, a evitar guerras civiles, a evitarle dictaduras a América Latina, pero todas esas intervenciones, las que fueron imperialistas y las que fueron asistencialistas,
Todas esas intervenciones terminaron siéndole tiros por la culata a los Estados Unidos. La popularidad, la aceptación de los Estados Unidos en América Latina decayó una tras otra vez, hasta que entiendo yo que a comienzos de este siglo decidieron en América Latina no intervenimos más. Si ellos quieren tener gobernantes como Maduro, quieren tener gobernantes como Ortega, gobernantes como Petro, como Evo Morales, como Correa, problema de ellos. Si ellos quieren arruinarse creyendo que están avanzando al paraíso con esos líderes, pues que se arruinen. Por lo tanto, no creo que sea la señora Kamala Harris o sea el señor Trump quien gane las elecciones, va a haber ningún cambio de fondo. Probablemente con Trump habría unas sanciones un poco más fuertes, con la señora Kamala Harris unas sanciones un poco más leves. Con sanciones no se tumba a los gobiernos, no hay manera de que un gobierno de esa naturaleza que tiene todo el poder se caiga simplemente por sanciones económicas. De eso no pasará. Creo que los venezolanos pecaron también durante muchos años creyendo que la presión internacional y el aislamiento bastarían para terminar al gobierno chavista. 25 años de decepción han sido estos. No, así no se caen los gobiernos. Si los venezolanos no trabajan por dentro, no carcomen al gobierno en sus bases, no habrá manera de que terminen con ese gobierno. Y Venezuela se convertirá pronto en Cuba. En Venezuela hoy quedan pequeños, cada vez menores espacios de libertad, pero quedan. En Cuba ya no queda nada, en Corea del Norte ya no queda nada, ese es el totalitarismo. A eso avanza Venezuela. Si los venezolanos no lo detienen ahora, están caídos. Tendrán que resignarse y vivir como siempre, como los cubanos, que se fueron a vivir afuera para no volver jamás. Jorge, gracias por acompañarnos hoy con este punto de vista importante. Gracias, Milton Verónica. Buenos días.